Que Dios les continúe bendiciendo en esta hora, mis queridos hermanos. Yo quiero compartir con ustedes en este momento un mensaje de la palabra de Dios. Y quiero tomar como referencia inicial aquel texto que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el versículo 17. Y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Creo que ya hemos hablado de este tema en alguna otra ocasión y hoy quiero comentarlo porque a veces uno empieza a mirar y se da cuenta que hay cosas que en la iglesia o dentro de la iglesia hay que seguir martillándolas. Dice: de modo que si alguno realmente ha venido a Cristo, está en Cristo, debe ser una nueva criatura. Y las cosas viejas ya no deben estar operando en él o en ella. Y esto lo quiero comparar como un trabajo de carpintería. A veces el carpintero toma el trozo de madera rústico, todavía sin trabajar, y empieza con un hacha a eliminar aquellas impurezas, pequeñas ramas, pequeños desniveles. Quizá después utiliza otra herramienta que detalla más las asperezas, las imperfecciones. Pero también sabemos que hay una lija que ya le va dando una especie de acabado a la madera. Y nosotros muchas veces se nos ha pasado la primera herramienta, que puede ser un hacha, un machete, una motosierra, y nos ha quitado aquellas cosas que son bastante notorias. Ya no seguimos en borracheras, ya no practicamos la fornicación como tal, no estamos viviendo en adulterio, nos hemos apartado del homosexualismo y hemos dejado aquellas cosas que son grandes, notorias, por decirlo así. Pero hay algo que yo llamo así, particularmente pecados casi invisibles. Son aquellos pecados que no se ven o no se ven casi. Por eso le digo casi invisibles. Y nosotros a veces miramos a alguna persona y decimos: wow, ese hermano, esa hermana, intachable, intachable. Eso es un hombre, una mujer de Dios. Pero dentro del corazón y en la mente puede que estén operando cosas que operaron en aquella persona cuando aún no había venido al camino del Señor, pero que no dejaron de operar nunca, solo que se ocultaron, pero siguen operando, siguen trabajando, siguen siendo aquello que impulsa muchas de sus acciones. Y quiero explicarlas en la práctica, porque muchas veces cuando se nos dice la palabra como tal, el nombre, no comprendemos con exactitud lo que es. Pero cuando se nos dice qué es en la práctica, a veces decimos: oye, yo tengo eso, yo tengo un poquito de aquello. Y es cuando podemos empezar a trabajar en eso, porque lo identificamos. Es que muchas veces no hemos trabajado en algo porque no lo hemos identificado y tampoco lo hemos llamado por su nombre. Por ejemplo, hermanos, cuando el apóstol Pablo le escribe la primera carta a los Corintios, por ahí en los primeros capítulos le dice: ustedes tienen celos, contiendas y una cantidad de cosas que no los califican como personas espirituales, sino como personas carnales. Y quiero hacer una pequeña explicación, que la palabra carnal no se refiere solo a cosas sexuales. La palabra carnal se refiere a las obras naturales de la carne cuando no ha sido intervenida por el Espíritu Santo. Eso es carnalidad. Por ejemplo, la ira, las contiendas, aquello que se llama idolatría, la avaricia, que está relacionada con la idolatría. Ese tipo de cosas puede que estén en nosotros y no son como aquel pecado de decir: aquel hermano está en adulterio, aquella hermana cayó en adulterio, porque aquello es notorio, es fácilmente cuestionado hasta por los inconversos. Pero ¿qué hay, por ejemplo, de la envidia? ¿Pero qué es la envidia? La envidia es cuando sentimos incomodidad,
fastidio, molestia, hasta rabia por el beneficio o por el bienestar o por el logro de otro. Claro, está ahí y de pronto aquel alcanzó un título. Ahora se cree quién sabe qué cosa. Y sentimos incomodidad, fastidio, porque aquel o aquella está avanzando en algo. O de pronto consiguió un buen trabajo. ¿Quién sabe qué tuvo que hacer para que le dieran ese trabajo? O no lo decimos nada, pero aquí en nuestro corazón sentimos incomodidad porque el hermano o la hermana ahora tiene una mejor manera económica de vivir. Sí, eso es envidia. La envidia nos lleva a querer tener aquello que hemos visto, pero no porque lo necesitamos, sino porque aquel lo tiene y nosotros también queremos tenerlo por eso. Eso es envidia. Y mira cómo toca el piano el hermano. Y ahora voy y me compro un piano porque quiero, pero ese no es lo mío. Pero yo lo quiero tener, Eso es envidia. Y a veces dentro del pueblo de Dios hay bastante de eso. ¿O qué decir del celo? Hermano, el celo lo podríamos definir de varias maneras. Pero yo voy a utilizar una muy sencilla. Y celo es querer la atención o el amor de una persona solo para mí. Celo es querer los aplausos de los demás solo para mí. Es en parte parecido a la envidia. Pero en este caso, lo que el otro o la otra está recibiendo, yo quiero que me lo den a mí. Yo quiero que solamente me señalen a mí como el gran predicador. Si alguien habla de otro como bueno, no, pero seguro que es rechazado. Y hay porque quiero todo para mí, quiero que los aplausos de los demás sean para mí. Pero no acepto que haya algo para los demás. Eso es celo. El celo es una sobreatención a algo o a alguna persona. En algunos casos hay un celo bueno. Eso tiene que ver con querer o esforzarme porque las cosas de Dios estén bien. Eso es una clase de celo. Pero esta palabra aplica para los dos sentimientos. Es como decir la palabra astucia. La mayoría de casos aplica para algo malo, pero hay una astucia que es buena. Entonces, a veces hay celos en nosotros. Queremos siempre ser resaltados nosotros. ¿O qué decir del orgullo? También es una palabra con dos connotaciones. Hay una que es satisfacción, alegría por haber conseguido algo con la ayuda de Dios, o que alguno de los míos lo consiguió y dice, me siento orgulloso de mí, estoy satisfecho del logro que ha tenido con la ayuda de Dios. Hasta allí es un orgullo sano, bueno, por decirlo así, pero hay un orgullo que es un exceso. Es aquello de lo que habla por allá Romanos en el capítulo 12, en el versículo 3, que dice, nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que debería tener. Eso es orgullo, un alto concepto de mí mismo, más allá del que debería tener. Porque es que lo contrario sería baja autoestima. Pero yo no puedo comparar la alta autoestima con el orgullo. El orgullo empieza a rayar en la altivez, en creerme superior a los demás en algo. Y quiero hacer una claridad sobre esto. En el caso del orgullo y la altivez, no se da solamente en personas que tienen algo. Por ejemplo, el hermano tiene mucho dinero y se siente orgulloso, se cree mejor que los demás. No, el orgullo se da en personas de toda clase. Hasta en el más pobre empieza a sentirse que él es superior a los demás por algo. Es más, esto obedece a obras de la carne, pero en muchos casos, quizá en la mayoría, está viniendo como influencia de entidades malignas, de demonios, por decirlo con claridad, que empiezan a actuar sobre aquello que ya está en el corazón de aquella persona y hacerlo más grande. Hacerse que esa persona sienta que solamente él o ella pueden hacer esto, que solamente él o ella hacen las cosas bien. Es más, a veces se ven líderes espirituales. No existe ninguna otra congregación que haga las cosas bien, solamente en la que ellos son líderes. Allá son mundanos, allá tal cosa, allá permiten esto, allá aquello. Y aquí, gracias a Dios, todo sea
gracias a Dios y que la gloria y la honra sea para Él. Aquí somos perfectos. Aquí somos lo mejor. Aquí estamos por encima de los demás. Hermano, es orgullo y es altivez. Porque altivez ya es eso, sentirse superior a los demás. Y a veces dentro del cuerpo de Cristo, hermano, en grandes cantidades. Altivez, orgullo. Hermano, ¿y qué decir, por ejemplo, de la venganza? Hermano, se está viendo venganza entre los hermanos. Es que el otro día él tenía que apoyarme en tal lugar y no vino. Yo tampoco voy a ir hoy para que él sepa lo que se siente o para que ella sepa lo que se siente. Hermano, eso es venganza. Venganza es querer hacerle al otro lo que el otro me hizo. Venganza es querer hacer justicia a mi manera por mi propia cuenta. Hermano, eso es venganza. Y la venganza se está viendo dentro del cuerpo de Cristo. Hermano, tenemos que revisar nuestra vida. Porque a veces pensamos que estamos creciendo espiritualmente. Y lo que estamos de pronto es aumentando en títulos. De pronto lo que nos cambiaron fue de estrato, de posición dentro del grupo, dentro de la iglesia. Pero espiritualmente no estamos avanzando. Y Dios, dice la Biblia en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 3, que Él desea de nosotros que nos santifiquemos. Y ahí termina diciendo que cada uno tenga su propia mujer, que esto. Él desea santidad, santidad. Y la santidad es una separación completa de las cosas del mundo, pero también es una supresión completa de las obras de mi carne. Y eso es santidad. Santidad tiene que ver con la consagración. Es decir, la consagración significa dedicarme exclusivamente a. Es decir, que mis obras sean solamente de carácter espiritual, las que son aquellas para obedecer a Dios y para bendecir a los hermanos. Pero esas otras obras que se están filtrando por ahí no hacen parte de la santidad, porque o corresponden a mi carne, o corresponden al mundo, o son influencias incluso malignas. Hermanos, tenemos que revisarnos y dejar que Dios nos pula. Claro, tenemos que poner de nuestra parte, pero tenemos que revisarnos con sinceridad y tratar de cortar aquellas cosas que no nos permiten estar delante de Dios como Él quiere que estemos, en santitud, en santidad, en consagración, que estemos realmente como personas íntegras. Hermanos, no quiero extenderme más, creo que el mensaje ya ha sido claro. Hay cosas que se han colado, hay cosas que son casi invisibles, pero están almacenadas en el corazón. Y aunque los otros hermanos quizás no pueden verlas, Dios sí las está viendo. Hermanos, Dios quiere santidad, al costo que sea. Pero Dios quiere santidad y vamos a esforzarnos por conseguirla. Vamos a limpiarnos completamente, tanto las cosas grandes, notorias, como aquellas que casi no se ven, pero que están obrando en nuestro corazón y no permiten ser agradables completamente delante de los ojos de Dios. Mis hermanos, que Dios les continúe bendiciendo.